Hoy, 5 de febrero, festividad de Cristo del Socorro del Luanco. Sí, lo decía la convocatoria. Tendremos el placer de escuchar al más representativo de los secretarios judiciales de España, porque no es ni más ni menos que el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales de España. ¿Dígalo bien? Bueno, tengo que matizar que ahora soy vicepresidente, porque bueno, como no quería viajar tanto a Madrid... ¿Pero fuiste presidente? ¿No? Sí, lo fui durante un año y pico y pues pasé... el segundo secretario más representativo de España, que nos va a hablar sobre las últimas reformas procesales. Y se me olvidó decir, que ya está dicho en la convocatoria, que es el secretario del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo. Cuando quieras, José Luis. Sí, bueno, pues yo doy las gracias a Ramón Mijares y a su despacho por esta amable invitación, porque no suelo estar yo en este sitio de la mesa. Normalmente mi posición suele ser estar ahí como oyente. Pero bueno, intentaré hacer una aproximación a la reforma, ¿no? Porque yo creo que estoy en el grupo de españoles relacionados con la justicia o con el derecho que todavía no nos hemos estudiado profundamente la reforma, porque como hasta el 4 de mayo no empieza a funcionar, pues lo hemos ido dejando. Yo debo a Carlos Cima, aquí presente, el haber superado esta pereza intelectual, porque me pidió participar en una mesa en la Academia de Jurisprudencia en la que se trataban aspectos de la reforma y aspectos también orgánicos, aspectos de las comunidades autónomas, del régimen de transferencias, de la nueva oficina y tal. Y ello, bueno, eso me obligó a mí a tener que adelantarme a mirarme un poco la reforma, lo cual, bueno, pues me ha servido también para esto, ¿no? Yo, la reforma esta, como todos sabemos, el famoso Pacto de Estado de la Justicia, del que ya estamos hartos de oírlo mencionar a todos durante años, sobre todo, era una cosa recurrente. Bueno, yo creo que eso es un poquitín la madre de toda la reforma, ¿no? Diciendo aquello, porque de ahí es donde arranca un poquito todo, de ahí es donde arranca todo, cuando por fin las fuerzas políticas reunidas en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2001 firmaron el famoso Pacto de Estado para la reforma de la justicia. Bueno, eso fue un poquitín lo que permitió de verdad arrancar, aunque luego hubo dificultades, pero por problemas políticos ajenos al pacto, por problemas políticos, que todos sabemos lo que pasó en aquella legislatura y demás, que bueno, enturbió un poco lo que era la negociación de la Ley Orgánica 19-2003, que fue el gran marco a partir del cual pudieron irse haciendo otras cosas, y llegamos ahora un poco a la situación actual, ¿no? Pero fue aquella Ley Orgánica 19-2003, tuvo cambios importantísimos de todo tipo, y tuvo cambios muy importantes para la división de funciones dentro de los juzgados. O sea, se ha dicho también mucho por los políticos y en la reforma y tal, de que el gran protagonista de la reforma es el secretario judicial. Bueno, Carlos, que como corresponde a su edad es más escéptico que yo, pues me imagino que pensará que ya lo oyó tantas veces, que veremos a ver qué pasa en realidad. Pero bueno, sí que es verdad que efectivamente hay estas reformas últimas de noviembre del año pasado, lo más importante que hacen, a mi juicio, lo más importante que hacen es una redistribución de funciones dentro de los juzgados, o como, si queremos usar la terminología nueva, de la oficina judicial, de la nueva oficina judicial. Yo creo que eso es lo más importante, hasta el punto de que esos cambios para el ciudadano y para los profesionales del derecho, digamos que si funcionan bien, se percibirán a medio o largo plazo en la medida en que redunden en que los juzgados funcionen mejor, pero no se van a manifestar en el trabajo diario. Quiero decir, a un abogado le da lo mismo que recibir una resolución admitiendo a trámite una demanda que ponga arriba providencia, juez, señor fulano de tal, o que ponga decreto, secretario, señor fulano de tal. Entonces eso es el grueso de la reforma. En realidad es una adaptación de las leyes procesales. Tuvieron que hacer una ley orgánica, pero por motivos de jerarquía normativa y demás,
pero que el grueso de la reforma se trata en realidad de eso, de adaptar las leyes procesales a una nueva redistribución de papeles. Yo sé que esto, y lo sabéis todos, y bueno, podemos hablar sin los eufemismos de la corrección política, generó algunas ampollas y hubo algunos aspectos que también mencionaré por parte de los jueces, e incluso algunos dijo que, bueno, no sé si los secretarios íbamos a ser capaces de hacer tantas cosas como nos encarga la reforma, ¿no? Bueno, yo a eso tengo que decir, y supongo que Carlos me apoyará sin duda, que por su experiencia, no por corporativismo, que en realidad muchas de estas cosas que la reforma atribuye al secretario judicial es plasmar en la ley lo que era una realidad que los que trabajamos en los juzgados, en un sitio o en el otro, sabemos todos. O sea que yo creo que estadísticamente los juzgados mixtos, por ejemplo, en la época de los juzgados mixtos, que era lo que antes pasaba siempre, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Lo normal, la situación normal. El juez se ocupaba de la instrucción y el secretario del civil. El secretario era el que miraba la demanda, el secretario era el que ponía una nota diciendo que tenía este defecto, que tenía el otro. En algunos casos admitía las pruebas, en algunos casos las presidía y las practicaba. Y entonces, ¿qué sucedía? Bueno, que eso era una cosa que se sabía entre todos, pero formalmente era una providencia del juez fulano de tal la que admitía la demanda, era un auto del juez fulano de tal el que admitía la prueba, pero el juez en realidad había una distribución tácita de papeles en la que el juez se preocupaba más del penal, bueno, por la indudable trascendencia de los derechos que defiende y la inmediación y tal, y entonces, bueno, pues se preocupaba, y el secretario se preocupaba más del civil y menos la sentencia. El resto se podía decir que lo hacía el secretario en una gran mayoría de juzgados. Y bueno, y lo sabemos todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Hombre, pues yo creo que la ley... Lo que hace la ley es lo que estaba pasando en gran parte, ¿eh? En gran parte la ley trata de hacer una nueva redistribución de funciones en el juzgado y en gran medida... Claro, está allí, en gran medida pasa eso. Y ahora que vino Jesús, pues no, Jesús, con el que tuve... Bueno, el honor me parece una palabra un poco pomposa. Tuve la enorme suerte de trabajar con él durante 4 o 5 años en el juzgado de lo contencioso. Fuimos los que lo abrimos, nos tocó, y fuimos la única... El juzgado número 1 de lo contencioso de Oviedo fue el único juzgado de lo contencioso de España que empezó su trabajo atendido por un magistrado y por un secretario que venían de lo contencioso. Por circunstancias personales de ambos, Jesús quería venir de Bilbao, yo quería venir de Canarias, y no hubo ningún juzgado que se abriera con un magistrado especialista de lo contencioso y con un secretario que llevaba en una sala de lo contencioso 17 años o 10 años o no sé cuánto y tal, ¿no? Entonces, bueno, Jesús en esto de la distribución de funciones, pues efectivamente, también lo sabes, es una realidad incuestionable. O sea, la ley trata de adecuar un poco la realidad. La realidad era que en el día a día de los juzgados había una serie de funciones que el secretario se encargaba de ellas en aras de una colaboración, como suele ser en el 99% de los casos, cordial, amistosa, razonables, y tal. Entonces, bueno, lo que pasa que, bueno, la ley decía que aquello era una providencia, pero bueno, había una minutita, en el caso del juzgado en el que yo trabajo, un posi amarillo tamaño pequeño, poniendo PO-PA, falta la demanda, porque es un PA, falta el poder. Pero eso era una providencia que firmaba el juez, lógicamente. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, pues eso lo firma el secretario. Es un decreto que firma el secretario. ¿Qué ocurre? La ley salvaguarda los derechos. Claro, la inadmisión de la demanda es una cosa seria, afecta a un derecho, a la tutela judicial efectiva. Entonces la ley dice, no, si lo que se trata es de inadmitir, el secretario tiene que darle cuenta al juez y es el juez el que inadmite la demanda. Pero lo que es lo normal, el requerimiento para subsanar, yo hablo de mi realidad diaria en el juzgado, de 10 recursos que entran en el juzgado, 9 no traen poder. Bueno, pues entonces minuta diciendo falta el poder, falta la tasa judicial,
falta la demanda, si se trata de procedimiento abreviado. Entonces yo creo que eso es los aspectos más importantes, ¿no? Entonces, bueno, leyendo la propia exposición de motivos del tema, pues ya empieza con esto. Ya el pacto de Estado, ese al que aludía antes, la reforma de la justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. Los ciudadanos tienen derecho a un servicio público de la justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme con los valores constitucionales. Uno de los medios esenciales para conseguirlo es la implantación de una nueva oficina judicial cuyo objeto es la racionalización y optimización de recursos que se destinan al funcionamiento de la Administración de Justicia. Se trata, en síntesis, de que jueces y magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución, juzgar y ejecutar lo juzgado. En el nuevo diseño jugará un papel importante los integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, ya que no debe olvidarse que se trata de técnicos en derecho cuya capacitación les permite, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos aspectos, como digo, no tienen demasiada importancia fuera de esa nueva papel que se atribuye al secretario judicial, de esa redistribución de funciones, y pienso que afectan poco al profesional del derecho. Como ya dije antes, que te notifiquen una providencia o un decreto no tiene grande importancia. Yo voy a destacar así... Porque, perdón, ¿el decreto sustituye a la providencia o al auto? No, depende, a las dos cosas. El decreto, lo que pasa, la ley dice que adoptará la forma de decreto cuando tenga que tener algún tipo como de razonamiento. Entonces, un auto. Más bien es como un auto. Más bien es como un auto. El decreto es más bien el equivalente Las providencias también pueden ser sucintamente motivadas. Porque como la providencia, claro, entonces por una diligencia, las diligencias de ahora de ordenación, que eran muy tal, bueno, pues podrá ponerse una diligencia de ordenación un poco más completa, ¿no? Pero bueno, que en principio... O sea, va a existir la diligencia de ordenación y el decreto. Sí. La providencia de auto. No. Bueno, autos va a haber también, ¿no? Sí, hombre, autos por supuesto. Claro. Si el juez inadmite la demanda, eso va a ser un auto. Un auto. Y los que resuelven los recursos son autos. Luego veremos también de pasada cómo lo admite el secretario como un decreto. Claro, habrá decretos recurribles en revisión ante el El que juez. admite la demanda. Y es un decreto, será. El que admite la demanda yo creo que será un decreto. Un decreto del secretario. Sí, un decreto. Porque es una demanda normal. Vale. Entonces, cosas que cambian, por ejemplo, yo he hecho una lista, así un poco, destacando un poco los aspectos más importantes, luego si queréis vemos más cosas. Se modifica el tema del poder apudacta. O sea, la ley ha recogido, claro, la ley ha recogido una reclamación de mucha gente y tal. O sea, ¿por qué razón el secretario judicial solo se puede otorgar ahora mismo poder apudacta ante el secretario del órgano que tramita el pleito concreto en el secretario? No, la ley ahora lo cambia y entonces el secretario pasa a ser en esto como un notario judicial, de manera que se puede ir al juzgado a hacer un poder para hacer uso del mismo en otro juzgado. Esto, bueno, veremos a ver luego cómo se articula en la práctica. Es decir, cómo vale cualquier juzgado, o se va a establecer un pequeño criterio. Vamos, quiero decir, por ejemplo, en el caso de... Hombre, y el de paz yo creo que no. Yo creo que no, pero el tema es otro. El tema es, ahora mismo aquí en Oviedo, es decir, tú puedes caprichosamente ir a otorgar poder ante cualquier secretario de cualquiera de los órganos judiciales de Oviedo, o se va a establecer un criterio de que el servicio común, por ejemplo, se me ocurre, el servicio común, lo que hoy entendemos por decanato, cuando se desarrollan los servicios comunes, el servicio común general de registro y tal, será el secretario de ese servicio común el que haga estos poderes cuando se pretenda llevarlos para otro sitio. ¿Va a ser el juzgado de guardia? Tú puedes tranquilamente decidir si vas ahora a hacer el poder, mandas al cliente ahora a hacer el poder, o por el contrario te diriges a... Dices, no, espero hasta por la tarde y vete al juzgado de guardia por la tarde. O voy mañana sábado al juzgado de guardia. Eso habrá que desarrollarlo, pero bueno, da igual. Yo creo que lo importante es quedarnos con la cosa de que hay una gran modificación que supone el hecho de que se puede otorgar poder apudacta ante cualquier secretario para llevarlo a donde... La finalidad de eso es facilitar las cosas, digamos. Claro, eso, claro. Para... Sí, bueno, quitarles ingresos a los notarios, pues, evidentemente, que bueno, me imagino que tal, ¿no? Luego después, bueno, también en cuanto a las cuentas de procuradores y letrados, es el secretario judicial ahora quien ordena el requerimiento de pago y quien resuelve por decreto las impugnaciones de las cuentas. Pero bueno,
tampoco volvemos un poco a lo que hablábamos antes con Carlos. De hecho, el tema de las tasaciones de cosas y tal solía mirarlo el secretario en la parte incluso de la impugnación y tal, sin perjuicio de, por supuesto, la resolución, ¿no? Otro tema importante es el tema de los señalamientos. Los señalamientos, todos sois conscientes de que, bueno, provocó un gran debate porque las asociaciones representativas de los jueces, y aquí tenemos al presidente de la más importante y mayoritaria, pues hicieron de esto una cuestión de mucha confrontación, ¿no? Porque entendían que se trataba de privarles de un aspecto trascendental, cuál era el señalamiento de los juicios, ¿no? Bueno, yo la verdad que no me parece, a mí, eso ya es no me parece que era para tanto. Luego, bueno, tal como quedó, desde luego ya no es para preocuparse en absoluto, ¿no? Porque el secretario señala, pero la ley fija tal número de criterios predeterminados en cuanto a cómo se señala, los criterios que haya fijado el juez, etcétera, etcétera, que no creo yo que haya lugar a que los jueces se puedan sentir en este sentido que se les ha privado a ellos de ningún poder en el tema de señalamientos. Hombre, y tampoco podemos extrapolar alguna declaración un poco fuera de lugar de algún juez que decía que, teniendo en cuenta que los secretarios ahora, desde la Ley Orgánica 19/2003, a la que antes me referí, tenemos una estructura jerárquica como la que tiene el Ministerio Fiscal. Bueno, yo una vez, por otra parte conocido, pero bueno, me llegó a decir que claro, es que podía ocurrir que en base a esa estructura jerárquica el ministro de Justicia le ordenara por medio de comandante capitán Blatal decirme a mí que no señalara un asunto por intereses políticos, o que lo postergara, o incluso todo lo contrario, que lo adelantara en el señalamiento. Yo creo que eso ya es un poco creer en teorías conspiratorias, y desde luego eso no entra en las facultades que tienen los superiores jerárquicos del cuerpo de secretarios, no pueden entrar en cuestiones de tipo de procedimiento, ¿no? Pero bueno, el tema del señalamiento se le deja, la ley se lo atribuye al secretario judicial con una serie de criterios que fija la propia ley, y entre los que no son los menos importantes, los que el propio juez establezca. Es decir, lo que está pasando hoy como regla general. Yo, con todos los jueces con los que he trabajado, como no puede ser de otra manera, porque yo no tengo ningún interés en señalar 27 juicios en una mañana, porque si soy el primero que no le apetece estar 10 horas metido en la sala de audiencias, ¿no? Salvo que estemos en casos de que la persona necesite tratamiento psiquiátrico, que es un problema distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que está pasando? Como regla general, el secretario comenta con el juez, tenemos un día asignado. ¿Cómo se asignan los días? Pues por un tema, hay una realidad física, las salas de audiencia. No hay una sala de audiencias por cada juzgado. Entonces, bueno, primer acuerdo entre los jueces. Yo señalo los lunes, tú señalas los martes, yo señalo los miércoles. ¿Por qué? Para poder utilizar la sala, y porque los abogados de las administraciones públicas, pues también, claro, si yo señalo y a la vez señalamos los 6 juzgados de lo contencioso, hipotéticamente, todos señalamos el mismo día al abogado del Estado, ¿a cuál juzgado va? O el abogado del Ayuntamiento de Oviedo, el del SESPA o el del Principado. Entonces eso es una cosa racional que funciona bien, o sea, es que siempre destaca lo negativo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que funciona bien, o sea, que la realidad es que el juez me decía a mí, oye, vamos a ver, vamos a señalar ya, pues estamos ahora mismo en febrero, bueno, vamos a señalar ya hasta el verano, por ejemplo. Entonces vamos mirando y tal, hombre, y se funciona con racionalidad. Bueno, si metemos urbanismo, si metes en una mañana, metes 2 asuntos de urbanismo, metes 3 multas de tráfico, que previsiblemente van a durar menos. Pero señalar en un puente, bueno, yo eso tuve que hacer una ponencia a petición del presidente de la audiencia provincial en un curso para jueces, que me tocó hacer de malo, porque así me lo pidió él, sobre relaciones jueces-abogados, y uno de los temas era el de los señalamientos. A ver, si lo normal es que se tenga en cuenta en Oviedo el martes de campo, pero yo eso lo defiendo, estoy dispuesto a defenderlo en cualquier foro
de los que se dedican a insultar a los funcionarios públicos como sistema, ¿no? Es decir, o sea, los juzgados de Oviedo no señalan el lunes del martes de campo porque son unos vagos. No, perdón, perdón, es que desconocer, desde que Curro se fue al Caribe, el tema del turismo y los puentes se ha extendido en este país. O sea, hace 20 años, cuando yo estaba trabajando en el juzgado de Avilés, y Jesús estaba todavía estudiando la carrera, porque es mucho más joven que yo, voy a decirlo, porque me presta, pues entonces eso no existía. La gente no hacía puentes, no íbamos de viaje. Entonces hoy la gente va de viaje. Claro, entonces hoy se va de viaje. Entonces claro, el tema del señalamiento, que es si yo señalo el lunes del martes de campo porque yo no voy a ir de puente y el juez tampoco va a ir de puente porque no, por problemas personales o por falta de dinero, y ahora es que nos lo van a congelar más todavía, ¿estoy solo beneficiándome a mí o estoy beneficiando también a los abogados de Oviedo que, sometidos como están a los días hábiles y tal, solo pueden buscar escapadinas así? Pues eso, a ver si tengo suerte y no me señalan nada el lunes del martes de campo para coger el martes de campo. No, pero yo pienso también en el justiciable. Es que el justiciable también coge el puente del martes de campo. Pero los abogados señalan uno por así y ya lo jodieron. O sea, sí, claro. Ya lo sé. Yo sé que eso es imposible, pero te quiero decir que cuando se discute el tema de los señalamientos, hasta ahora se ha funcionado bien y se ha funcionado con racionalidad. Pero bueno, la ley decide que es un tema que lo hace el secretario, y que con una serie de criterios que fija la ley para que no sea un capricho, para que si hipotéticamente hay alguno tan chiflado que quiere señalar un juicio a las 9 de la mañana y el siguiente a la 1 de la tarde, como hizo un juez en Avilés, no un secretario, un juez en Avilés hace muchos años, pues bueno, pues eso ya es otra historia, ¿no? En materia de conciliación, por ejemplo, bueno, pues el tema de la conciliación también se atribuye al secretario judicial. La conciliación, que sigue vigente, como sabéis, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, pues eso ahora se atribuye al secretario judicial. Hay también novedades importantes en lo que es los recursos, porque el recurso de reposición, que hasta ahora era un recurso previsto para las providencias y los autos no definitivos, lo extiende ahora la ley también a las diligencias de ordenación y a los decretos. Unifica el tema de los recursos. En este tema tenía yo una cosa que comentar, que era que yo creo que es un olvido del legislador. O sea, el legislador intenta unificar recursos, todas las resoluciones tienen los mismos recursos, el que les corresponda, ¿no? Pero el mismo nombre, me refiero, y entonces en lo contencioso y en lo social, que como sabéis el recurso de reposición se llamaba de súplica, la ley lo cambia, pero a mi juicio es un olvido. Y entonces resulta que en el artículo 79 de la Ley de lo Contencioso se titula Recursos contra providencias y autos. Y el párrafo primero no lo tocaron. Y dice, contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación podrá interponerse el recurso de súplica. Párrafo segundo, sí lo tocan. Y yo creo que eso fue un simple olvido, es mi opinión, de que ya no se existe el recurso de súplica en lo contencioso, sino el de reposición. ¿Por qué lo digo? Porque párrafo segundo actual, el que tenemos todavía vigente, enlazando con el anterior, dice, no es admisible el recurso de súplica contra la tal, porque en el párrafo anterior se refirió al recurso de súplica. Párrafo segundo nuevo, el nuevo de la ley, dice, no es admisible el recurso de reposición. Entonces, a mi juicio está claro que el legislador se olvidó de que en el párrafo primero mencionaba tal. Bueno, esa es una novedad importante en materia de recursos. La admisión, todo lo que es la preparación de los recursos y el tema de preparar los recursos y tal, todo corresponde al secretario judicial. Son todo ya resoluciones del secretario judicial, tanto en apelación como en la casación, ¿no? La ejecución civil. La ejecución civil es uno de los aspectos más llamativos de la reforma, pero vuelvo a deciros un poco lo mismo. La trascendencia será de futuro. Veremos si el sistema funciona, veremos si esa redistribución de funciones es acertada y se verá. El abogado no lo va a notar, el justiciable no lo va a notar, pero lo que hace la ley como regla general es atribuirle toda la ejecución al secretario, menos el acto inicial. La orden general de ejecución de la ley de enjuiciamiento civil sigue siendo del juez, lógicamente. Y a partir de ahí ya todo pasa a ser resoluciones del secretario, ¿no?
el mandamiento al registro de la propiedad y tal, pues testimonio del decreto por el que se aprueba la transmisión del bien, y así una por una. El procedimiento monitorio, bueno, pues lo mismo, el procedimiento monitorio, que como sabéis se trajo un poco del procedimiento alemán. El secretario judicial alemán tiene un nombre que yo no sé alemán, Ramón seguramente sí, pero es algo parecido a Rechtspfleger, no sé cómo se leerá, pero ellos dicen algo que suena parecido a Rechtspfleger. Lleva 400 consonantes entre el después de la R, pero bueno, algo parecido a ese. Eso es a lo que, un poquitín, el objetivo de... Todos pensamos que si Alemania es el motor de Europa, de cara a que las directivas comunitarias armonicen el derecho comunitario en muchos aspectos y tal, bueno, pues la figura del Rechtspfleger es un poco a lo que... O sea, yo aspiro a cobrar lo mismo que el Rechtspfleger del registro mercantil de Múnich, concretamente. Esa es mi personal aspiración. Yo quiero ser el Rechtspfleger de tal, ¿no? Entonces, bueno, el monitorio, pues prácticamente se lo dan casi entero ahora al secretario, y hay una novedad importante, que es así os afecta a vosotros, que lo lleve el secretario no tanto, pero que es la cuantía. Lo suben nada menos que de 30.000 a 250.000 euros. ¿El monitorio? Sí, el monitorio. A partir de mayo. A partir del 4 de mayo, bueno, porque parece que es un procedimiento que yo me imagino que la razón está que el legislador piensa que ha funcionado bien, y que como funciona bien, oye, pues subimos la cuantía. Claro, y eliminas pleitos. Claro, ¿qué razón hay tanto? Es una subida de 30.000 a 250.000 euros. En la legislación mercantil, bueno, la legislación mercantil prácticamente así de resaltar que os interesa todo, ¿no? Pero bueno, me entendéis en qué sentido lo digo. No tiene grandes cosas, todo es eso, atribuirle cosas al secretario. Algunas veces son incluso cambios de redacción, ¿no? Perdona, en civil no se modifica también la cuantía del verbal al ordinario. También, se aumenta, también. ¿no? Aumentan el verbal y en esto lo tengo yo por aquí. Aumentan mucho el verbal y además... Sí, bastante, no recuerdo. Sí, ahora se aumenta bastante, son 18.000 o... El verbal me dijo a mí, vamos a ver, pasa de 3.000 a 6.000 euros. 6.000. El doble, justo el doble. Y esto según Ángel Ferreras, al que quiero citar expresamente porque me ayudó a preparar la ponencia en la parte civil, dice él que piensa Ángel Ferreras que supondrá una disminución de juicios ordinarios de un 20%. Claro. Esta modificación. Muchos rozaban esa cantidad. ¿Sí? Esa modificación. Y luego, como sabéis que tenemos la gran habilidad, bueno, nuestros legisladores, de reformar las cosas incluso antes de que entren en vigor, pues esta reforma ya antes de que entre en vigor ya la reformaron, porque por aquello de las medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficacia energética de los edificios, boletín 24 del 11, pues ahí ya reformaron. ¿Y en qué reformaron? En quitarle al ordinario determinados procesos de arrendamientos, concretamente en materia de rentas y de desahucio. Eso lo sacaron también del ordinario. Eso es una reforma también importante, aunque con otro motivo, ¿no? Como os decía. Bueno, en mercantil ya os digo que nada, son pues, el secretario, se le atribuye al secretario una serie de trámites que pasa a ser actos del secretario, pero no modifica. En materia de recursos, introducen los recursos contra las resoluciones del secretario, que antes no había, ¿no? Pues bueno, en los mismos términos, además de la ley de enjuiciamiento civil, y remitiendo a la ley de enjuiciamiento civil el trámite de... ¿Y esos recursos que los resuelve el secretario o el juez? Depende. Si es una especie de reposición el secretario, y si es una revisión, lo llama revisión. Cuando es ante el juez, lo llama revisión la ley. En lo contencioso, pues lo mismo. En el contencioso hay artículos de estos que os he comentado antes, de esta ley comparada, en este documento de la ley nueva con la vieja, que la reforma consiste en donde decía, por ejemplo, un artículo, el juzgado acordará, la reforma consiste en poner el secretario acordará, y esto lo tenemos en el artículo 47 sobre los edictos, en el 48 para reclamar el expediente administrativo o para ponerlo de manifiesto a las partes, en el 52 para entregárselo al recurrente para que formalice la demanda, en el ordinario estoy hablando, ¿no? Entonces muchas de estas reformas son de este tipo, son meramente cambiar juzgado por secretario judicial.
Vuelvo a insistir en que eso era una realidad en la práctica, de un juzgado normal de España, que son la mayoría, y la mayoría de las salas, donde es el trámite, como regla general, lo vigilaba el secretario. Y entonces eso era lo normal. Otra modificación que hacen, cambian de 3 a 5 muchos trámites en la ley de lo contencioso. De 3 a 5 días, quiero decir, ¿eh? Entonces, en materia de prueba, el artículo 60, cuando de la contestación resulten hechos nuevos para pedir aclaraciones al dictamen pericial y tal, había 3 días, ahora son 5. En el 61, cuando se pongan de manifiesto pruebas que se acordaron de oficio por el juez, tal, 5 días. En el traslado del recurso de reposición del artículo 79, 5 días. Bueno, no sé, bueno, decidieron ampliar eso ahí. Sí, bueno, bien, también, me parece bien, ¿eh? Sería muy poco. El tema de la vista en el procedimiento abreviado del contencioso, pues copia lo que os dije antes del civil, ¿no? Si acaso la diferencia es que la regulación tan pormenorizada que hace el artículo 78 actual sobre cómo se desarrolla la vista en el procedimiento del juzgado, la nueva ley lo mete en el 63 para el ordinario y luego hace un poco de remisión, ¿no? Pues ya regula una vista tal, y el tema de señalamientos, pues por supuesto remite íntegramente a lo que os comenté antes de la ley de enjuiciamiento civil, que lo hace el secretario, pero por supuesto con todas esas cautelas que la ley establece para que se haga de una determinada manera. En el tema de los señalamientos, pensar que el legislador, como ocurre siempre, y a veces eso lo notamos muchas veces, legisla viendo la Plaza Castilla. O sea que a veces hay reformas que desde provincias no las entiendes. O sea, yo sé que algunos sois muy jóvenes y no recordáis el tema de cuando se cobraba una dieta por los embargos y tal, y eso fue el escándalo, las astillas. ¿Dónde? En Plaza Castilla. En el 90% de los órganos judiciales de España eso funcionaba con normalidad. En la mayoría de los... Había sitios que no, entonces el legislador siempre empieza en Plaza Castilla, entonces dice, se suprime que se pueda ir en taxi. No, que se puede, hay que ir en medios públicos colectivos. Oiga, vale, bien, sí, pero es que en Plaza Castilla baja a la calle el señor y tiene 2 líneas de metro y 5 de autobuses. Pero el de Yamaquique, si quiere ir a Trubia, ¿cada cuánto tiene un autobús urbano para Trubia? Si no me falla la memoria, cada hora. Y a Trubia ciudad, si es que era un estamos pueblo. Hablando de Trubia, claro, estamos hablando de Trubia. Claro. Entonces, claro, a veces pasan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el tema de los señalamientos? El tema de los señalamientos están pensando en la ciudad de la justicia de Valencia, que es el modelo que ya lo hemos visto en diapositivas unos 2 millones de veces, en la ciudad de la justicia, o como se llame, de Madrid, paralizada por otra parte. Entonces, claro, se supone que ahí va a haber un sitio, una parte de la ciudad de la justicia de Valencia, es la planta baja del edificio, están todas las salas de vista. Entonces, claro, si volvemos a lo que os dije al principio, si hay menos salas que juzgados, hay que racionalizar el uso de las salas. Pero bueno, eso no pasa nada, o sea que eso yo digo, el juez dice, yo quiero celebrar los juicios, pues habrá que establecer unos turnos. Si todos quieren los martes, pues habrá que decir, no, bueno, pues a ti te tocará la primera semana de mes celebrar los martes, pero la segunda celebrar los miércoles. Pero bueno, y en lo contencioso exactamente igual, remiten completamente a la acumulación en lo contencioso ahora, con la reforma, lo mismo que la admisión a trámite de la demanda, bueno, pues pasa a ser del secretario judicial. Y cuando estime que no procede, entonces es el tribunal. Curioso, en lo contencioso utilizan mucho constantemente la expresión el tribunal. El tribunal es como si se hubieran olvidado de que hicieron los juzgados, ¿no? Y entonces utilizan tribunal como término que engloba juzgado y sala, ¿no? Evidentemente, pero bueno, me llamó la atención. Otra novedad de lo contencioso, el artículo 37, lo del recurso testigo, es la posibilidad que establecía la ley de lo contencioso actual, la ley del 98, que cuando hubiera una serie de recursos iguales, de estos que son lo que llamamos nosotros un poco vulgarmente rebaños, yo qué sé, pues 50 funcionarios de una determinada cosa reclaman lo mismo, todos reclaman una subida retributiva, el derecho a percibir un complemento, tal. Entonces la ley permitía que solamente se tramitara uno de los recursos, los otros se dejaran ahí parados, y una vez tramitado eso, lo que pasara con ese, pasaba con nosotros para agilizar. Bueno, eso que hasta ahora era una posibilidad, la ley ahora lo exige. Da un saltín más y eso ya es como obligatorio.
¿Qué más? El desistimiento. Bueno, aquí hay una cosa curiosa, porque al igual que pasa en la ley de enjuiciamiento civil, que los finales distintos de la sentencia son prácticamente todos del secretario, es decir, el desistimiento, la renuncia, la satisfacción extraprocesal, el allanamiento y tal, en la ley de enjuiciamiento civil pasan a ser resoluciones del secretario, cosa que, vuelvo a insistir, que afecta al régimen interno nada más. En la ley de lo contencioso hace lo mismo, pero por algo que no entiendo y que pienso si será por un error, no le da al secretario la satisfacción extraprocesal. O sea, el desistimiento sí, lo aprueba el secretario mediante un decreto, pero la satisfacción extraprocesal sigue diciendo que es del juez en el artículo 76. Con lo que además difiere de lo que dice la ley de enjuiciamiento civil. Sí, que encima es supletoria en muchos aspectos. Claro. Con lo cual a mí se me alcanza que como se legisla, una contradicción. Deprisa, de mala manera y aprovechando la ley de hidrocarburos para modificar el registro civil y tal, pues que bueno, que un poco justifique estas cosas, ¿no? Los recursos, lo que os dije antes, vemos que es por error, a mi juicio por olvido, olvidaron quitar el súplica por reposición, pero que de toda la reforma se desprende que lo han querido cambiar. La ejecución en lo contencioso, bueno, prácticamente no tiene ninguna novedad, solamente atribuirle determinadas cosas al secretario, pero no hay ninguna cosa llamativa tal, ¿no? Y lo mismo sucede con los procedimientos especiales, en derechos fundamentales y demás, y las medidas cautelares, ¿no? Y entonces, ¿se modifican cuantías en los procedimientos del abreviado del ordinario? No, lo que modifican, una modificación que hay en lo contencioso, que se me olvidó mencionarla, es que recogen, en materia de competencias, la posibilidad de elección de fuero en materia de personal y en materia sancionadora que tiene la ley. Bueno, sabéis que la jurisprudencia ya había acotado eso y que esa elección de fuero de domicilio solo podía hacerse dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia. O sea es decir, si una persona la sancionan, le ponen una multa de tráfico en Barcelona y vive en Oviedo, ya no puede recurrir en Oviedo. O sea, esa elección, lo que vino diciendo el Supremo era que podía elegir dentro de los juzgados de Cataluña entre el del domicilio, el que el señor vive en Gerona y la sanción se la ponen en Barcelona, puede elegir el domicilio o el órgano, ¿no? Pero dentro del territorio del Tribunal Superior de Justicia. No te puedes salir porque, claro, se entendía que si se está aplicando una norma, pues podías estar aplicando derecho del otro sitio. Entonces eso que era una jurisprudencia ya sentada por la Sala Tercera del Supremo, lo recoge la reforma, esa limitación de tal. En materia penal, como todos podéis imaginar, las posibilidades de atribuir al secretario funciones en materia de instrucción pues son muy limitadas, porque ahí sí que estamos claramente en actuaciones que son del juez, porque estamos atentando a la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una regulación sistemática por la ley de lo que son las resoluciones procesales del secretario y trata de atribuirle tareas, lógicamente, procesales o que se compaginan mejor con su labor de fedatario público y de garante de la custodia de los bienes intervenidos, ¿no? La propia exposición de motivos reconoce una limitación adicional, pues que la reforma de la normativa procesal penal es un asunto pendiente. O sea, como se sigue hablando de hacer una reforma en profundidad de la ley de enjuiciamiento criminal, que es la única ley procesal que todavía no se tocó en profundidad, pues también dicen aquí estos que como que se difiere para estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en materia de recursos, pues claro, admite más intervención del secretario en la preparación del recurso, en la elevación del recurso al órgano superior, etcétera. Le atribuye una función en cuanto a la información a las víctimas. El artículo 761 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene que informar al ofendido perjudicado de sus derechos, siguiendo ya aquí la reforma de la Ley 38 de 2002, ¿no? El deber del secretario de informar en una primera comparecencia al perjudicado y al ofendido de los derechos, y no solamente en los términos de los artículos 109 y 110 de siempre, ¿no? Tiene que también el secretario notificar la sentencia a los ofendidos y perjudicados, aunque no sean parte. Y aquí hay una cosa un poco delicada,
yo esto lo estuve comentando también con compañeros que están en instrucción, porque bueno, no es lo mismo ponerte a ver la reforma y ver esto lo cambiaron y esto lo cambiaron, que tratar de ver un poco lo que pasará con eso, ¿no? Y me llamó la atención Miguel Ángel Balbín, concretamente, que fue con el que estuve hablando, de que hay una encomendación al secretario de comunicar a las víctimas, incluso a los testigos que pudieran sentirse amenazados, cualquier resolución sobre el penado que pueda afectar a su seguridad. Y eso lo recoge ahora el artículo 990.6. Claro, esto es un poco peligroso, porque es que hay que tener en cuenta que los permisos de salida y libertad condicional no los da el tribunal sentenciador, los da el juzgado de vigilancia penitenciaria. Entonces, claro, como yo, secretario del juzgado de lo penal que puso la sentencia condenando a un tío en un tema de violencia de género o en un tema de cualquier otra cosa y tal, voy a avisar a la víctima del delito de que al pollo le dieron un permiso en Villabona si yo no lo sé? Pues tendrá que hacerlo el secretario del juzgado de vigilancia penitenciaria. Bueno, tendrá que hacerlo, pero no es lo que dice la ley. Pero igual no es lo que dice la ley. El juez de vigilancia no tiene todos los datos ahí igual. No es lo que dice la ley. O sea, algo habrá que hacer. En definitiva, algo habrá que hacer para que esto tenga alguna coordinación de otra manera, porque tal como está ahora mismo, el secretario del juzgado del tribunal sentenciador tiene esa obligación y él no lo sabe. Entonces, algo habrá que hacer. Bueno, es evidente que muchas de estas reformas difícilmente van a tener parte de la eficacia que de ellas se espera si seguimos contando con las herramientas informáticas que tenemos. O sea, esto, claro, esto lo cuentas en el Corte Inglés y los que me conocen saben que es mi ejemplo favorito y suena chiste, ¿no? Porque claro, yo voy al Corte Inglés, quiero esta silla. Uy, meca, no nos queda. Es la última que queremos. Espera un segundo. Pum. Coño, está Navalcarnero. Mira, la puede tener aquí el jueves. No, el jueves me viene mal, que tengo un compromiso. Bueno, pues el viernes, por la mañana o por la tarde. Pum. O sea, si funciona en el Corte Inglés, puede funcionar aquí. Es decir, técnicamente está resuelto. Pero oiga, que el secretario del juzgado de vigilancia penitenciaria que concede ese permiso tenga la posibilidad de comunicar inmediatamente con el secretario del órgano sentenciador, que le tiene que constar en el expediente, y que eso además funcione con sistemas de alertas. ¡Pum! Que tú enciendes el ordenador, ¡point! Y se encienda una luz roja diciendo, oiga, concedido permiso al Rafita, por ejemplo, ¿no? Pero que luego sí, luego salen en España Directo y tal, y poniendo a todo. Pero claro, nadie sale diciendo que la herramienta informática que es la que es. Claro, ¿no? El señalamiento de las vistas, bueno, pues exactamente lo mismo que tal, ¿no? Otra modificación, las requisitorias, hay que comunicarlas al juzgado de guardia, ¿no? Los vacíos vuelven a cobrar contenido para dar respuesta. El problema consistía en, dice, tengo aquí escrito yo, cuando algún requisitoriado era detenido en un día inhábil y no podía contactarse con el órgano requisitoriante, se llegaba a un callejón sin salida porque se ignoraban qué diligencias había que practicar con él, y entonces no se sabía si ponerlo en libertad, y a lo mejor era una cosa seria, o tenerlo al tío trincado todo el fin de semana, y a lo mejor era una tontería de notificarle un auto, pero que como no se le había podido notificar, no quedó más remedio que proceder a declararle en rebeldía, pero a lo mejor para una cuestión de la pieza de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, bueno, esto lo intentan regular, volvemos a lo mismo, siempre y cuando esa dación, ese traslado al órgano, al juzgado de guardia de requisitorias, claro, tiene que tener un soporte informático, tiene que estar bien, lo que no puede ser, no podemos seguir con las fichas o dependientes de que Manolín, el del 6, que tiene una memoria portentosa, sabe perfectamente que tal, no, eso no puede ser así, eso no puede ser así. Bueno, los traslados de la conclusión del sumario y demás, se acoge aquí la doctrina del Constitucional, restablecer en la llamada fase intermedia el equilibrio de las partes en el proceso penal. Se introduce en el artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una modificación que hace preceptivo el traslado de la causa a la defensa a fin de que se pronuncie acerca del auto de conclusión del sumario. Esto es otra novedad. Bueno, le atribuyen al secretario, lógicamente, la responsabilidad absoluta sobre el libro de sentencias, como no puede ser de otra forma, dado que una de las funciones más importantes es la de la documentación y demás, ¿no? Declarar desiertos algunos recursos, también lo hace el secretario mediante un decreto, cuando haya un recurso de una apelación interlocutoria, por ejemplo.
Los actos de comunicación y de remisión, todos se atribuyen al secretario. Se unifican los trámites de las tasaciones de costas y el depósito y custodia de administración con la ley de enjuiciamiento civil, y van ahí un poco cada uno por su lado. Luego establece que las declaraciones del procesado las dicta el secretario cuando el procesado no hace uso del derecho a quererlo y tal. Designación del ponente lo hace el secretario, pero bueno, la designación de ponente es que como regla general eso está predeterminado, o sea, se establece, hay un turno establecido que puede cubrir distintas posibilidades, bueno, que todos lleven causas con preso, que todos lleven por el tipo de delito, por el juzgado de procedencia, por tanto, una vez establecidos los criterios, es un acto mecánico, o sea, es comprobar, o sea, llega al sumario, es por violación, tal, pues aquí va al turno 4. ¿Quién está el primero en el turno 4? El magistrado fulanito de tal, fulanito de tal. O sea, que no es, lógicamente, que escoja el secretario a qué ponente se lo da, ¿no? Evidentemente. Se introduce también el tema de la reproducción de la grabación de pruebas en la segunda instancia, pero según mis noticias parece que el Tribunal Constitucional sigue diciendo que sigue sin valer. Sabéis que, bueno, yo no lo sabía, yo esto me enteré para preparar la parte positiva de estas cosas, es que te obliga a estudiar. Bueno, había problemas con la posibilidad de que se modificara en la segunda instancia la sentencia, sobre todo a condenar, en base a que no había la inmediación de la prueba. Entonces decía, bueno, grabamos todo en penal también. Entonces el tribunal de segunda instancia ve la prueba que se practicó en el juicio y entonces puede valorarla y puede dar. Bueno, pues parece ser que el Constitucional ha dicho que tampoco. Y luego ya por último voy a hacer una breve referencia a la legislación laboral, donde volvemos a lo mismo de antes, o sea, ley de enjuiciamiento civil, señalamientos del mismo régimen, se corrigen a veces aspectos gramaticales para poner el secretario aquí y el secretario allí, y hay 3 o 4 cosas que quiero destacar. Una es la posibilidad ahora de declarar de oficio la incompetencia territorial. Parece ser, yo nunca estuve en lo social, que determinados supuestos se podía elegir a la hora de demandar. Debe ser algo parecido a lo de lo contencioso. Jesús sí que estuvo en social, que como sabemos es eso, que puedes escoger el domicilio tuyo o la sede del órgano que dictó la resolución. Algo parecido pasa en determinados asuntos de lo laboral. Entonces, me contaban a mí los jueces de lo social de Oviedo que la creación del juzgado de Mieres no les quitó demasiado trabajo, porque los abogados de no sé qué tipo preferían Oviedo que Mieres, con lo cual hacen eso. Y como el juez de lo social, incluso aunque la competencia fuera de Mieres, no puede plantearla de oficio, pues entonces se lo tenía que comer. Ahora resulta que no, la ley esto lo modifica, y si hay falta de competencia territorial, la puede plantear de oficio el juzgado. Esa es una novedad. El tema de la acumulación, bueno, parece ser que había una pequeña práctica no muy adecuada en algunos juzgados que se negaban a acumular, con fines estadísticos o para tener más número de asuntos y tal. Bueno, entonces la ley aquí ahora modifica esto, y donde decía antes que podrá acordarse la acumulación, ahora dice se acordará de oficio la acumulación o a instancia de partes. Otra modificación importante, las conciliaciones se las dan al secretario judicial. ¿Cuál es el problema práctico? El problema práctico es que la ley dice que tienen que señalarse sucesivamente. Entonces, claro, todos sabemos que las conciliaciones, como regla general en lo social, como regla general, eso era en el pasillo. Estaban ahí, entraban para adentro, señoría, que nos vamos a conciliar, vale, pasamos al siguiente. Iban para la secretaría, se hacía el acta correspondiente, eso era la práctica. Claro, si ahora resulta que eso hay que hacerlo ante el secretario judicial,
habrá que buscar, me imagino que se les ocurrirá, porque además los de magistratura son muy listos, eran un cuerpo especial y tal, y se encontrarán una fórmula, sin duda, para poderlo conciliar, me refiero a la práctica, ¿no? Para no entorpecer, porque claro, si estamos celebrando los juicios, celebramos uno, llega el siguiente, yo tengo que salir para ver si concilien. Mientras tanto están esperando dentro. Que no concilien, para dentro. Que sí concilien, pasa. O sea, eso habrá que buscar una fórmula para resolver esta cuestión, a mi juicio, meramente práctica. Pero bueno, la novedad es que la conciliación se le atribuye al secretario judicial. Y luego hay otra importante novedad, que es la legitimación de los graduados sociales para la suplicación. Esto es un logro por el que lucharon mucho tiempo los graduados sociales y que, bueno, según a quién le parece bien o le parece mal. Yo, como no trabajo en esa jurisdicción, no tengo opinión al respecto. Y bueno, ya está. Esta es la pequeña excursión que hice por la reforma, que desde luego es mucho más amplia, que no os exime de estudiarla, sino que yo lo único que aspiro es haberos colocado algunas alertas para decir, bueno, hay que mirar estos aspectos, y que no pretendía otra cosa, ¿eh? No, yo desde luego no soy el profesor Paz Andrés Isla de Santa María, que el otro día pues nos abrumó aquí con el Tratado de Lisboa y con cualquier otra cosa que se le hubiera puesto por delante, claro, pero bueno, yo solo pretendía eso, leerlo yo antes que vosotros y ya está. Y tu opinión es positiva, por lo que parece, ¿no? Que tu opinión sobre el balance que haces de la reforma... Bueno, yo soy positivo porque yo es que soy... Yo soy optimista. Yo soy optimista por naturaleza. Yo soy optimista. Yo soy un defensor de los funcionarios públicos. Ayer lo comentaba con los amigos, con los compañeros, tomando café, con el grupo del Café de lo Contencioso. Yo estoy dispuesto a defender ante cualquiera que desde un punto de vista estadístico somos igual de buenos y de malos que el resto de la sociedad española. Entre otras cosas porque venimos de ella. Entonces, dice, bueno, el que considere que los bancos funcionan bien o que funcionan mejor que los juzgados, pues que lo diga, ¿no? O sea, el que considere que tarda menos para cobrar su dinero en una oficina bancaria en Oviedo que en un juzgado, pues que me lo demuestre, ¿no? El que haya encargado una obra en su casa a un empresario de mayor o menor envergadura y se la haya hecho dentro de plazo, pues que me lo cuente para apuntarlo, porque... Bueno, normalmente no lo suelen acabar. No, bueno, entonces quiero decirte que yo entonces defiendo la función pública, defiendo a los funcionarios, me defiendo a mí mismo, evidentemente, no pretendo, aquí nadie es parcial nunca en nada, y entonces yo soy optimista con la reforma, pienso que bueno, que habrá cosas que tal, y sobre todo soy optimista con el desarrollo final, si es que lo llegamos a ver. Mis noticias son que el Palacio de Justicia del Vasco, sí, bueno, ni se sabe, porque han dicho que era un problema de financiación. El Principado nunca pensó, el Principado pensó arrendarlo, pero quien lo tiene que construir son Jovellanos 21. Jovellanos 21 tiene los lógicos problemas de financiación, que como todos sabemos cómo está la economía, me imagino que serán difíciles. Entonces, bueno, ahora bien, ¿qué cosa es esto? De la oficina judicial, yo tengo muchísimos compañeros míos, muchísimos compañeros de Jesús, piensan que esto va a ser una locura, pero yo creo que no. O sea, yo creo que esto hay aspectos de la realidad del funcionamiento. Yo no me refiero, en el día a día las cosas son razonables. O sea, la Administración de Justicia en Asturias yo creo que es equiparable a cualquier buena empresa asturiana en sus resultados. Y lo defiendo tranquilamente. Pero globalmente tenemos muchos fallos de estructura, tenemos muchos fallos de organización. Entonces, aspectos positivos, hombre, yo creo que cuando se monte todo, cuando todo el sistema se desarrolle y si se va haciendo bien y tal, los servicios comunes serán positivos. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo y vuelvo con el Corte Inglés, ¿no? Que yo, como dijo una vez Maruja Torres en una columna en la que criticaba el que se le exigiera pronunciarse si era madrileña o barcelonesa o no sé qué, y dijo ella, yo no quiero ser de ningún sitio, tengo piso en las dos partes, soy de Barcelona, pero bueno, si al final es obligatorio definirse, yo soy del Corte Inglés. Decía, porque un sitio que atiende mis reclamaciones merece mi confianza. Entonces, era lo que decía esta. Entonces decía una cosa, yo fui una vez al Corte, o sea, yo no concibo que en el Corte Inglés, estoy seguro de que no ocurre. O sea, la semana anterior al Día del Padre, yo estoy seguro que quitan gente de juguetes y lo bajan para corbatas. Claro. Y la semana anterior al Día de la Madre,
pues quitan gente de corbatas y dan. Y eso no puede pasar en un juzgado. Cuando Jesús y yo abrimos el juzgado de lo contencioso número 1, teníamos una carga de trabajo desorbitada porque éramos un juzgado solo, y en menos de un año, en 6 meses, teníamos registrados cerca de 800 recursos, si no me falla la memoria. 76. 876. Bien. Pues ahí está Jesús que lo sabe. Pero ¿qué ocurre? Que en el mes de junio entraron a funcionar 5 juzgados más. Entonces, bueno, como era lógico, a nosotros se nos eximió. Estaban previstos, ¿eh? Sí. A nosotros se nos eximió de reparto hasta que un poco se equilibró. No se llegó a equilibrar nunca, pero bueno, esa es otra cuestión. Total, llegamos a una situación en la cual nosotros en el juzgado teníamos una carga de trabajo. Hablo de la secretaría del juzgado, ¿eh? Jesús tenía sentencias para poner les que quisiera, porque había muchos ordinarios, que los ordinarios son imposibles de llevar el tempo del asunto para que coinciden de repente, porque en uno hay prueba, en otro no la hay y tal. Bueno, yo hablo de la oficina judicial. La oficina judicial estaba en una situación con una carga de trabajo que no daba para más de 1 hora diaria. Y en aquel mismo momento, la sala de lo contencioso de Oviedo, todos sabéis que estaba absolutamente colapsada de trabajo. Entonces, una organización que no permite que alguien, pongamos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, tenga facultades para decir, oiga, 3 funcionarios, mirad lo que estoy diciendo, 3 funcionarios, porque teníamos una plantilla de 2-4-1, 2 oficiales, 4 auxiliares y un agente. Yo podía prescindir de 1 oficial y 2 auxiliares. Y lo digo tranquilamente, y a cualquiera. Teníamos 2 agentes. Al principio teníamos 2, pero luego nos quitaron 1 cuando crearon los otros. Si una organización no permite que alguien pueda decir que 1 oficial y 2 auxiliares de cada uno de los 6 juzgados de lo contencioso se vayan al TSJ a trabajar allí, no los cambian de ciudad, no los cambian de orden jurisdiccional, no los cambian de trabajo, porque era el mismo, porque la sala, el atasco de la sala era de cuando era un órgano de primera instancia, o sea, los mismos abreviados que tramitaban arriba, los tenían abajo como ordinario, igual. Que en la sala se salieran los papeles por las ventanas y los funcionarios de lo contencioso estuviesen leyendo novelas porque estaban allí dentro, o sea, esa organización no funciona. Entonces, un intento de cambiar eso con unos servicios comunes que permitan el que se esté sirviendo a la vez cosas de tal, y que eso en principio yo creo que es que hay que recibirlo con un cierto optimismo y con esperanza. ¿Funcionará? Veremos. ¿No funciona? Oye, se cambia, no pasa nada, pero por lo menos algo de lo que hay que cambiarlo. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que en crear un órgano judicial se tarde 3 años y que cuando se crea ya no hace falta. O todo lo contrario. O sea, no puede ser que se trabaje con esa lentitud de estadística. Yo ahora mismo, yo hablo de mí, yo ahora mismo podía estar atendiendo 3 juzgados de lo contencioso. Ahora mismo, en la situación estadística de hoy. Luego de repente, pasado mañana, les da a los médicos por reclamar un plus porque nieva y estamos patas arriba durante 6 meses. Pero tampoco eso nos lo soluciona nadie. O sea, nadie nos refuerza. O sea, ni nadie nos quita gente ahora para reforzar, digo, a mercantil. O sea, los de mercantil están en la planta de abajo, en el sótano de Yamaquique. Desbordados de papel. Les han puesto un refuerzo. Les han puesto un refuerzo de gente de fuera. La secretaria del juzgado mercantil número 1 se pasó 15 días sin que el refuerzo tuviese ordenadores, con lo cual no podían hacer nada. Y enseñándoles a tramitar, porque el único que había estado en un juzgado lo había estado en un juzgado de paz. Entonces, hombre, si en el mismo edificio, en los 5 juzgados de lo contencioso que están en el edificio, sobra un auxiliar en cada uno, voy a poner poco, pues que los bajen para abajo. Es más, que no los bajen para ninguna parte,
No tienen que bajarlos para ninguna parte. Vuelvo a lo de antes. Que tengamos una herramienta informática lógica. Es lo más importante de todo. Entonces, no tienen que mover a nadie. O sea, a mí me dicen, aquí, pero claro, voluntariamente, ¿quién quiere irse a lo mercantil? Y le damos 50 euros al mes. Nadie. Bueno, pues entonces el más moderno de cada juzgado se va para lo mercantil. No se tiene que ir para ningún lado. Llega por la mañana y se sigue sentando aquí, en su mesa, del juzgado de lo contencioso 1, del juzgado de lo contencioso 2. Lo único que cuando entra en el ordenador, ese ordenador tiene que permitirle acceder a la aplicación de mercantil y a la de contencioso. Eso no se puede hacer hoy por hoy. Luego eso está mal. Eso está mal. Y hay que cambiarlo. Es que si no piensas con las centrales sindicales. Bueno, pero vamos a ver, eso está mal. Y no, la ley lo prevé. La ley prevé la redistribución de efectivos, ¿eh? La reforma prevé la redistribución de efectivos. Tendrán que negociar, por supuesto que tienen que negociar, pero la ley lo prevé. Habrá redistribución de efectivos. Y a los servicios comunes habrá que dimensionarlos y las UPAs, cuántos tienen que estar en las UPAs, cuántas UPAs tiene que haber, cuántos secretarios tiene que haber y tal. Es ilógico, o sea, no puede ser los de mercantil abajo agobiados y los de lo contencioso con una disponibilidad. Eso no tiene lógica. Eso no funciona, eso no es operativo. Eso lo cuenta esa gente de fuera de la administración y no lo entiende. Ahora, que luego se observa, oye, pues se va corrigiendo, no hay por qué tener miedo a los cambios. Se cambia, pero claro, si se cambia como se cambia aquí, que cuando decidieron, de repente vieron que los juzgados de lo contencioso teníamos poca carga de trabajo y alguien dice, bueno, pues se quita un contencioso y se convierte en social. Lo decidió alguien. Entonces, cuando se ve que la cosa va en serio, se le dice a Madrid, oiga, espere un momento, que está en el Parlamento la ley 19/2003, vamos, la que luego sería ley 19/2003, que va a cambiar las competencias de los juzgados de lo contencioso en relación con la sala y le va a quitar, como es lógico, cosas a la sala para dárselas a los juzgados, y que se está diciendo que el personal estatutario va a dejar de ser de los juzgados de lo social y va a ser de lo contencioso. Espere usted a ver... No, la máquina echa a andar, pum, 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 lo quitan, cuando se producen esas reformas. Entonces ahora volvemos a la situación actual. Claro, se dispara el número en lo contencioso y entonces se dice, hay que crear otro juzgado de lo contencioso. Y empiezan los trámites, en base a una estadística puntual. ¿Qué ocurre? Bueno, se ha creado el juzgado de lo contencioso número 6 el día 30 de diciembre. La carga de trabajo con la que cerramos 2009 era de cerca de 300 asuntos menos que en 2007, que fue cuando se empezaron los pasos para crear. Esto no es ágil. Esto no puede funcionar así, o sea, no puede funcionar así. Si se sabe que hay juzgados vacantes, ¿por qué no se crean las oposiciones de jueces, no se convocan y salen jueces que queden adscritos a disposición de la sala de gobierno? Bueno, eso es lo que sostenía yo, pero por lo visto no puede ser. Todo puede ser que cambien la ley. Que cambien la ley. Que cambien la ley. ¿Qué es preferible? ¿Quién es preferible que vaya a un juzgado, al juzgado de lo contencioso 6? Si se prevén 70 vacantes, que salgan 110. Y se cubran, ¿eh? Claro. Y se cubran. Y los quedan ustedes adscritos mientras sean titulares. Y se crea un cuerpo de aspirantes en todas las administraciones públicas, ¿eh? Y por lo visto eso no puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? Porque lo prohíbe la ley de función pública. Pues que la cambien. Hay que modificar eso. Y si lo prohíbe la Constitución, que la cambien también y que no anden con parches. Eso ya es complicado. No es complicado, porque usted no quiere. No, pues no es complicado, no es, para que no quieren. Es un procedimiento difícil. Claro, pues podéis estar de acuerdo. Hombre, y a lo mejor en ese... Claro. Pero bueno, yo desde luego, yo lo que creo es que sí, que podía ir un juez titular al juzgado de lo contencioso número 6 hasta que se resuelva el concurso y no un sustituto. Claro, sí. Es lo que entiendo yo. Precisamente de esa manera se eliminaron los interinos y los sustitutos en todos los cuerpos del Estado. Eran los cuerpos de aspirantes. En vez de ser 70 plazas, que sean 110. Eso está muy callado, no es nada. No, bueno, pero también tu opinión seguramente es muy interesante sobre el tema, ¿no? ¿Quitamos eso para que dé su opinión? No, hombre, estamos en directo y lo puede decir perfectamente. No, pero vamos, que me da la impresión de que sea el caso de que yo dé mi opinión, que yo vengo a escuchar a José Luis, que lo escucho encantado y
y ha dicho muchas cosas. Interesante, claro, yo creo que sí, pero a lo mejor tienes que decir algo, una opinión tuya sobre No, la ley. no, a ver, es un tema complicado, a mí me parece complicado, correoso, y yo mantengo una posición de bastante más escepticismo que la de José Luis con respecto al futuro y en fin. ¿Cómo ves el protagonismo de los secretarios en la nueva reforma? Bien. ¿Te parece? Me parece bien. Hay aspectos en los que yo creo que la ley fricciona lo que es el núcleo de la decisión jurisdiccional y otros aspectos que desde el punto de vista operativo que no me parecen la solución más óptima, pero bueno, tampoco vamos aquí a andar a descender la carrera. Yo la verdad es que lo que conozco es el tema del contencioso, ¿no? Yo soy más escéptico con el futuro y creo que las cosas hay que hacerlas cuando se sabe que van a salir bien, pero se va a hacer una cosa cuando se sabe que no va a haber dinero para ponerla en marcha, porque la verdad es que tiene poco sentido hacer algo, ¿no? Lo que no puede ser, además es imposible, ¿no? Entonces me parece que no tiene sentido vivir en el País de las Maravillas cuando no se vive en el País de las Maravillas. Es decir, desplegar la oficina judicial supone una inversión de dinero que ahora mismo es inviable. Entonces esto es una cosa que no... Pero se va a hacer progresivamente. Bueno, vamos a ver, esto es una reforma del año 2003, ya muchos años. No me parece que... Eso dicen que va a ser este año tres juzgados, tres Avilés Mieres y no sé qué otro. Bueno, y en Gijón cuando acabe en el edificio nuevo, que está muy adelantado, por cierto. Bueno, pero el despliegue, tiene razón Jesús, o sea, que, vamos a ver, la ley 19/2003, a mi juicio es tan buena ley, que el diseño que hace permite todo. Permite que nos quedemos tal como estamos. Y permite ir a un programa de máximos donde todos sean servicios comunes y todo sea tal. Y en el medio de eso, claro, caben muchas cosas. Pero, claro, tienen que hacerlo... Sí, claro. Para mí, yo se lo dije un día al director general, se puede hacer la oficina judicial en el edificio de Yamaquique sin mover ni un solo tabique. Pero hay que invertir en informática. La informática es fundamental de todo. Sí, Lo más importante en la Centro de Justicia Española es la informática. Bueno, pero esa es una discusión que tiene muchas aristas políticas, las que yo no puedo entrar perfectamente, no en mi condición de lo que estoy aquí, pero vamos, de hecho he entrado. Pero si como presidente de la asociación. No, pero bueno, quiero decir que lo que nos ocupaba, que eran las reformas procesales, creo que eran, ya son cuestiones de orden técnico, no son de orden político. O sea, yo creo que desde el punto de vista político la nueva ley es muy criticable desde muchos aspectos, o muy alabable, depende de qué posición se tenga, no desde el punto de vista de la posición política partidista, sino de la posición política de lo que uno considere que es el Poder Judicial incluso, ¿no? Desde el punto de vista técnico, la nueva ley, técnico-jurídico, quiero decir, la reforma procesal pues también tiene problemas y inconvenientes, yo creo, ¿no? Y cosas que están mal hechas y cosas que están malísimamente mal hechas. Hay cosas que están muy bien hechas, ¿no? La mayoría posiblemente estén bien hechas, ¿no? Pero hay cosas que no puede ser, entiendo yo que no puede ser, ¿no? O sea, los mecanismos a vosotros, por ejemplo, porque me invitáis y me estáis poniendo trapo que me tenía que marchar, por favor, para conocer cuándo una judicial es competente o no es competente, que es ahora mismo pues, posiblemente un 20% de la carga que tenemos los jueces antes de empezar a resolver un pleito. ¿Qué es competente? El juzgado o la sala. Eso ahora mismo el juez no lo va a resolver, lo va a resolver el secretario, sin ninguna posibilidad de que el juez pueda cambiar ese criterio, por lo menos ningún mecanismo habilitado en la ley, otra cosa es que se haga per saltum, hasta sentencia. Entonces te puedes encontrar con que no puede, con un asunto del que no eres competente cuando vas a poner una sentencia, sin que en ningún instante antes hayas podido conocer si eres competente o no. Otra cosa es que lo seas porque, claro, tú te lleves muy bien con tu secretario, como en el caso de José Luis conmigo, ¿no? O con los secretarios con los que yo trabajo. Pero las leyes tienen que estar previstas para situaciones de crisis, no para situaciones en las que todo funciona bien. Si funciona todo bien, no hacen falta ni leyes. Entonces, si yo con el secretario tengo cualquier fricción o simplemente no tengo el feeling que tengo con cualquier otro secretario, el secretario no me da cuenta, porque no me tiene por qué dar cuenta de que este asunto es este asunto, con lo dificultoso que sabemos todos, y algunos más que otros, de lo que es el régimen de competencial que establece el artículo 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley Constitucional. El mismo artículo 14 que citó de la competencia editorial, yo discrepo radicalmente lo que dijo él, por ejemplo, y seguro que a lo mejor lleva razón él y yo también, ¿no? Pero quiero decir que es todo muy discutible. Al final, la competencia, que es una cuestión competencia, me da igual que sea competencia objetiva que funcional que territorial, que se aprecie oficio por orden jurisdiccional, se fue siempre, hasta que no, o se hace uso de esa potestad y cuando se ven los autos en la prueba o cuando fuere,
se ve que uno no es competente y lo dice, o si no realmente, procesalmente, hasta por el cauce procesal que establece la ley, hasta sentencia no lo ves. En el abreviado lo deja más claro. En el abreviado dice claramente que el secretario revisa su propia competencia, la competencia del tribunal dice, si mal no recuerdo, 78.2, y admite la demanda. Pero a lo mejor no es admisible esa demanda, porque no es competente el órgano judicial. Segunda cuestión importante, fijación de la cuantía, hace el secretario. La fijación de la cuantía es radicalmente determinante para fijar la competencia material, en muchos asuntos del 8.2 y del 8.3, incluso para determinar el procedimiento adecuado, el abreviado o el ordinario, y la competencia funcional ya no digamos, incluso para admitir un recurso frente a una medida cautelar. Eso lo va a hacer el secretario, me parece bien que lo haga, pero sin ninguna posibilidad de que eso vaya al juez. De que el juez lo revise, salvo que él, insisto, haga uso de esa competencia de orden público, si es que es así, y de oficio aprecie la falta de competencia. Pero si no, no va a ser como ahora, que en un buen funcionamiento de un órgano judicial, el secretario, cuando llega el asunto, cuando tiene dudas, que las tenemos todos, pero que, insisto, el tema este es un tema muy, muy complicado técnicamente. Hay que ser un gran conocedor de la tipología de entes públicos ahora mismo para determinar si un asunto es el juzgado de lo contencioso, si es de la sala, si es del juzgado central o de quién es. Que se mueve un poco en estos temas, lo sabe perfectamente. Ya digo, si el secretario si tiene alguna duda, no pregunta, no lo consulta y simplemente tira para adelante y decreta su propia competencia, ¿en dónde estamos? Porque al acto de la vista no se prevé ningún mecanismo en el que el juez vaya a decir, no, la ley dice en sentencia, ya dirá si es competente o no, en sentencia. Estamos perdiendo una cantidad de tiempo terrible. Y esos dos puntos en lo contencioso, el punto de la competencia, de lo que es la fijación de la competencia, la fijación de la cuantía, los veo con muchos aspectos débiles, y otras cosas, pero bueno, en lo civil la fija el demandante, la cuantía, ¿no? Sí, claro. El demandante diría cuál es la cuantía. Claro, y el demandado otra y el juez tiene que resolver, claro. Pero aquí es el secretario lo que va a decir. Claro. Sí. Esa es una de las La modificaciones. competencia, primero la cuantía, muchas veces determina la competencia, pero es que la cuantía aquí va a determinar la competencia. Claro. En muchísimos aspectos de la ley, No, no llegamos a sí, entrar sí, en ellos. pero en realidad el demandante es el que tiene que fijar la cuantía de la demanda. No, Aquí más problemas. Eso no, eso se hace en lo los civil, debates de me contestación. refiero a lo civil, Y en el abreviado, en el acto de la vista. El contencioso lo más grave, que coincido plenamente con Jesús, es lo enormemente difícil que es el fijar la competencia funcional. Sí, Eso sí, es muy eso complicado. Porque Es una locura. si ya al principio, bueno, los primeros meses nuestros y tal, yo llevaba una lista, la tengo en la ley vieja que tengo ahí apuntados autos de la sala, que nos iban echando para arriba papel, luego cambiaron de criterio, luego el Supremo, luego la sala de aquí tenía un criterio, la de Granada tenía el contrario, y en materia de extranjería, por ejemplo, y el Supremo después terminó diciendo otra cosa y tal. Pero es que, claro, al día de hoy, el derecho administrativo, ¿no? Todo el mundo sabemos lo complicadito que es, claro. y claro, determinar si el ERA es un ente autónomo, es no sé qué y tal, y empiezas ahí y tal. Bueno, la verdad es que sigue siendo muy complicado a día de hoy cuando te sales de lo normal, determinar si es del juzgado central, si es de la sala de la Nacional, si es residual del TSJ por la cláusula del artículo 14. Desde luego no es un tema, y no es baladí, claro, eso está claro que sí, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, yo sigo insistiendo. Las cosas hay que verlas funcionar y corregirlas. Y si lo contrario es no hacer nada, nos lleva a lo que decía, ¿no? Los de mercantil están agobiados y los de contencioso, juzgados, estamos muy cómodos en este momento. Entonces eso hay que corregirlo, Que para hacer eso no hace falta meter la pata en el tema de la competencia, cierto también. Pero bueno, hay que hacerlo. Y luego yo creo que hay que perder miedo a cambiar cosas y veremos a ver. Pero bueno, como coincido plenamente con lo que decía Jesús, es en el tema informático. O sea, yo se lo dije al director general. O sea, tú me cambias la informática y el beneficio llama aquí que no necesitas gastar un duro en tabiques, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista no hay que gastar un duro en tabiques. Cada funcionario sabe en dónde va a estar, o sea, cuál es su trabajo, y en su mesa de trabajo tiene un equipo informático que le permite conectar con esto, con lo otro, con lo demás allá. Ahora, claro, si tenemos la informática que tenemos y yo no sé que un asunto se está tramitando en el juzgado de al lado y un abogado puede meterte una extranjería a la vez en el juzgado de guardia y en el juzgado de lo contencioso, como medida cautelar, y estoy contando un hecho reciente de la semana pasada, y eso se detecta porque coincide que la secretaria del decanato es de lo contencioso también.
Si fuera de primera instancia no se hubiera detectado. Entonces, claro, eso es así. Yo quiero hacer dos Yo observaciones. me vais a disculpar que me voy a ir. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu presencia. Y ya seguí. Bueno, Y me quedaría encantado, pero quiero pasar por allí que ya voy. yo quiero hacer dos observaciones. Ya hablamos. Enhorabuena a todos. Algunos de los que se quejan mucho de los precios es del depósito previo para los recursos. Ya, bueno, pero eso... Hombre, vamos a ver, eso Carlos, eso no tiene más sentido que este. Recaudatorio. Ah, claro, claro. Pero no te quiero decir, Es la finalidad. 95 euros A ver, es mucho dinero, ¿eh? Ojalá con eso lo inviertan en informática. Ya, claro. Lo comentaba Agustín el otro día también. Inviertan en informática, La única finalidad es esa, Son 25 euros, recaudar, parece poco, pero y toda además España hacía unos cálculos, tenían al parecer importantísimos. Mira, la prueba de que era un afán meramente recaudatorio la tienes además en otro hecho. O sea, todas las reformas procesales empiezan el 4 de mayo menos esa. No, la primera. Empezó al día Al siguiente. día siguiente. O sea, yo me marchaba, a mí me cogió con un viaje programado y tal, y el mismo día que me iba, que fue el día 2 de noviembre, el 3, bueno, Sí, por sí, ahí, por ahí, fue por esas fechas, 4 de noviembre y tal, yo por la mañana, tenía el vuelo por la tarde, estuve redactando poco apresuradamente un modelo de información, o sea, notifico que tal, que cabe recurso tal, previa constitución del recurso de tal, que hice una... Que es obligación del secretario. Sí, que además, claro... No, eso no te lo devuelven, es por recurrir. No, sí, el Sí, primero... sí, te lo estiman, sí. Sí, si ganas te lo Lo devuelven. última parcialmente de un tercio de la Es para eso, para que no Vale, entonces ya. Si ganas te lo devuelven, pero que te quiero decir Si que... ganan o si lo estiman. Se lo estiman. Se lo estima. Ya sea total o Bueno, parcialmente. si lo estiman, ganaste. Exacto. Bueno, sí, puede ser total o parcial. Pero bueno, es más correcto decir si lo estiman. Claro, sí. tienes razón. Pero que te digo, si te estiman el recurso, te devuelven la pasta. Y si no, va al tesoro público. Pero bueno, era un afán clarísimo. Y luego además, porque no hay otro sentido que dice, bueno, un afán disuasorio de frente al querulante. Mira, mentira, por 25 euros yo no dejo de recurrir. Si ya estoy metido en pleitos, ¿qué más me da a mí? Con la minuta que me va a pasar Ramón voy a ahorrar 25 euros. ¿Alguna cosa más? Otra cosa que iba a decir yo, en el acto de conciliación en las agrupaciones de los juzgados, ¿por qué se atribuye a los jueces de paz que no tienen fe pública judicial la conciliación? No tiene sentido tampoco ninguno. No tiene ningún sentido que sea del juez de paz. No tiene ningún sentido. Es incoherente con todo el sistema, que son esas cosas de, bueno, se está resaltando el papel del secretario y de repente cogen y en una agrupación de juez de paz que hay un secretario, aunque sea del cuerpo de gestión, es un gestor procesal, pero hace funciones de secretario. bueno, que es un gestor, bueno, que es un gestor, es un tío de carrera, que es un tío de la casa y tal, frente a un político. Que puede ser el veterinario, el carnicero, el no sé qué. Bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. Hombre, quizá porque los juzgados de paz... Hombre, si los juzgados de paz funcionasen como la ley prevé, pues el juez de paz se supone que sería una persona con una cierta... Bueno, como una cierta fama dentro de tal y que sí que haría una labor... Yo no sé si tú te acuerdas, cuando yo estaba en el juzgado de Grao, con Fernando Valdés, pues había un juez de paz en Teberga, que se llama Narciso, que tiene una bodega preciosa ahí en Teberga, detrás de Casa Laureano, en la callejona que llegas allá en una taberna muy bonita, llena decorada con motivos de caza, porque es cazador y tal. Y este hombre que tiene ese valle, además él tiene como un almacén de coloniales y trabaja por todo el valle, pasa para León también, ¿no? Bueno, pues Narciso, según me contó a mí Fernando, era una persona que a pesar de su juventud, porque bueno, mayor que yo, pero bueno, no tanto, pues era un chaval muy apreciado en el valle y era el único, y hacía de juez de paz realmente. Sentaba a los paisanos en el bar de él y bueno, y hombre, llegaban o no llegaban, pero pero de verdad. Es un juez avenidor se llaman. ¿Entiendes? Bueno, sí. Entonces, claro, pensando en eso, en que los jueces de paz, pero como no es así, los ayuntamientos no le dan ninguna importancia ni ninguna trascendencia al juez de paz y nombran pues a quien se les parezca o a quien le deban un favor político, porque hay gente que le presta, ¿no? Que se siente... Pero de todos modos el que lo lleva será el secretario, que suele ser de carrera, ¿no? Los juzgados de paz. Claro, son oficiales todos de justicia, claro. Pero que te quiero decir que... No, oficiales
donde hay agrupaciones, que hay sitios donde no hay agrupaciones, sí. Pero bueno, son gente que tal, Sí, pero conocen poco. pero a veces se producen fricciones, ¿eh? Yo tuve el trago de ser instructor de un expediente que se les abrió a 2 funcionarios de una agrupación de juzgados de paz aquí en Asturias a denuncia del juez de paz que les acusaba de incumplir con el horario y demás. Y bueno, claro, yo creo que lo que había en el fondo, mi impresión subjetiva, tal, era un problema de celos. Era un juzgado que una persona que llevaba muchos años siendo el juez de paz y bueno, un paisano de un pueblo, el juez de paz él se queda con lo del juez, fulanito el juez, Manolín el juez, claro. Manolín el juez ya más importante que Nacho Vidal, joder. Claro. ¿Quién Manolín el juez? Y este era el que ellos daban. Entonces llegó un secretario oficial de carrera, licenciado en Derecho además, y tal, y empezó a poner determinadas Normas. objeciones, como por ejemplo, allí se testimoniaba todo en el juzgado. El carnet de conducir, una cosa para pedir la leche, la cuota láctea. La guía de la mire, vaca, no, eso no es función mía, esto no es de aquí. Vaya usted al ayuntamiento, que es la puerta de al lado. ¿Qué pasaba? Que el ayuntamiento cobraba una tasa. Era gratis. Y entonces el juez de paz pasó a certificarlo él. Certificaba él, ponía el sello él. Y como en los organismos públicos a veces la burocracia es tan absurda que con que haya un sello ya les vale, pues un sello le valía exactamente lo mismo sin tener que valer, ¿no? Entonces, bueno, era un problema de celos en el fondo, porque tal, y claro, pero si los ayuntamientos cuidaran un poquitín la función del juez de paz, podrían perfectamente ser ellos los que llevaran esa conciliación y seguramente con éxito, como hacía Narciso en Teberga, ¿no? Bueno, pues os parece, muchas gracias Jesús por todo. Y el próximo día será el 19 de febrero, que vendrá el decano del Colegio de Abogados, y aunque está previsto hablar de la crisis en la abogacía, va a hablarnos de la ley Paraguas y la ley Omnibus.